Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta conversación. Quiero darle la bienvenida a este webinar de Grupo Argos. En estos momentos tenemos conectadas o inscritos a este programa más de 1,200 personas. De parte de Grupo Argos queremos agradecer. So we'd like to thank on behalf of Grupo Argos for everyone being here for this conversation we'll be having with Professor Aswath, recognized expert on a global scale on matters of investment and corporate finances. In addition, vamos a tener la presentación en la lengua nativa del profesor Damodaran en inglés, y también dentro del link que se les envió pueden tener la oportunidad de poder seguir and in the link that we've sent we'll have a través de otro de los links que está disponible. Entonces hoy pueden tener acceso tanto en español como en inglés a la presentación del profesor Damodaran. Adicional a esto, vamos a tener una sesión de preguntas al final, más o menos hacia las 11:10, 11:15, que termina la presentación del profesor Damodaran. La idea es que ustedes puedan ir realizando las preguntas en la medida que vamos avanzando en la presentación. Hay un grupo de personas que de alguna manera van a ir canalizando y van a estar recopilando las preguntas, y al final vamos a tratar de resumirlas en diferentes temas, y de alguna manera yo haré el rol de moderador y se las vamos a ir haciendo en la medida que tengamos en los últimos 15 o 20 minutos de la presentación dichas preguntas. Entonces ustedes tienen la posibilidad, en la medida que vayamos avanzando, de ir haciendo las preguntas a través también del link que tienen. Me presento, yo soy Alejandro Piedrahita, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo Argos. Realmente es un placer tener al profesor Damodaran con nosotros. Voy a contarles un poco rápidamente un poco de su larga trayectoria y de su currículum. El profesor Damodaran actualmente tiene a cargo la cátedra de Educación Financiera del Keshner Family y es profesor de Finanzas Corporativas, Valoración de Empresas e Inversiones de la Escuela de Negocios de Stern de la Universidad de Nueva York. También ha sido profesor de la Cátedra de Finanzas en la Universidad de California de Berkeley. El profesor Damodaran tiene un pregrado en contabilidad de la Universidad de Madras y un máster de administración del Indian Institute of Management. Adicionalmente, obtuvo su MBA y posteriormente su doctorado de la Universidad de California, Los Ángeles. El profesor Damodaran, pues realmente ha contribuido como en el campo de las finanzas corporativas en múltiples ocasiones. Ha sido un experto en, digamos, en el tema de valoración de empresas. Ha dado innumerables simposios, foros y cursos relacionados con conceptos de valoración de empresas avanzadas. Los que llevamos ya varios años hemos seguido constantemente, digamos, sus conversaciones, sus papers, que tienen ya, digamos, ya varios años, varios de sus journals. Ha escrito en varios journals como el Journal of Applied Corporate Finance, ha escrito en el Journal of Financial and Quantitative Analysis, en el Journal of Financial Economics, distintos papers relacionados con estructura de capital, valoración de empresas. Inclusive recuerdo un paper que escribió relacionado con el concepto de real options en el Journal of Applied Corporate Finance en el pasado. Es decir, una persona que absolutamente es un experto en estos temas, que dada, digamos, esta coyuntura e incertidumbre en la que estamos a raíz de los temas de COVID, pues creo que va a ser una conversación supremamente interesante y refrescante. El tema que hoy nos convoca está asociado entonces con los aprendizajes que están provocando la coyuntura económica generada por el efecto de la pandemia del COVID-19. En este espacio nos acompañan los colaboradores del Grupo Empresarial Argos en las 18 geografías en las que estamos presentes, profesores y estudiantes de universidades en Colombia y en el exterior e invitados del sector privado. Esperamos que todos puedan encontrar reflexiones de valor en esta conversación. Pero más relevante que todo esto que hemos venido hablando
son las historias que hay detrás de, digamos, de muchas de las cifras que va a presentar el profesor Damodaran. Cuando nos acercamos a las situaciones personales y familiares de quienes por esta coyuntura han dejado, por ejemplo, de percibir ingresos para subsistir, o cuando los ponemos de cara y entendemos los efectos prácticos de esta coyuntura en la cotidianidad, se hace más evidente que este sea un momento que nos rete como la humanidad desde el aseguramiento de nuestra salud, pero sobre todo que nos enfrenta a la necesidad de generar cambios profundos en nuestro sistema para que el valor económico, social y ambiental se distribuya equitativamente y logre contribuir al bienestar colectivo. Las reflexiones del empresariado no son ajenas a las tendencias globales que vienen modelando la forma de hacer negocios, entre las que se encuentran la transformación tecnológica y digital. No obstante, quizá uno de los mayores cambios tiene que ver con la necesidad que las empresas sean más conscientes de lo humano, de los valores que espera entre nosotros la sociedad, el vínculo entre los negocios y los principios, lo social, lo solidario y lo empático. Esta nueva visión va a reforzar el rol de la empresa como un actor relevante en la sociedad, que por definición está llamado a convertirse en un ente generador de desarrollo y de bienestar social de largo plazo. En esta línea, la situación que atravesamos o la coyuntura que atravesamos puso de presente que la operación bajo criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo dejan de ser una visión sofisticada de las economías, los mercados y las empresas para convertirse en prioridad para el desarrollo de la actividad económica en todas sus escalas. Muestra de ello es que durante estos meses se profundizó el interés de grandes inversionistas globales por asignar capital y recursos en negocios sostenibles y se ha ratificado la convicción que tenemos en Grupo Argos de seguir liderando prácticas de inversión consciente, operación responsable y en la implementación de prácticas de vanguardia para fortalecer el desempeño de nuestros negocios con visión de largo plazo. Recientemente, adicionalmente, hemos visto una serie, digamos, de información a nivel económico y de resultados que han salido pues en las noticias, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que recordar que, y parte, digamos, de la conversación del profesor Damodaran, están alineados con esa visión de largo plazo. Visión de largo plazo que en Grupo Argos lo vemos de manera optimista. Lo que estamos viendo, digamos, recientemente, inclusive en muchos de nuestros negocios, es reactivación económica, es confianza en el país y en las regiones que nosotros operamos, y que de alguna manera va vinculada con conversaciones que uno ve que están sucediendo en diferentes ámbitos. Hace poco, por ejemplo, veía una entrevista que le hacían al Premio Nobel de Economía Paul Krugman, en el cual mencionaba que efectivamente él veía que en términos generales la recuperación económica iba a ser una recuperación rápida y que efectivamente el horizonte de mediano plazo era un horizonte optimista con una rápida reactivación. Diferente, por ejemplo, a la situación que se vivió en la crisis, por ejemplo, del año 2008 o inclusive en el caso de Colombia en la crisis del año 99 o el año 2000, que tenían unos, digamos, elementos estructurales y coyunturales mucho más profundos. Aquí vemos efectivamente que hay un elemento de confianza importante, hay un trabajo en equipo consolidado de bancos centrales, de gobiernos, efectivamente, por sacar rápidamente a las economías, lo cual creemos que es un hecho que es muy positivo. Esa es la forma como nosotros lo estamos viendo a nivel de Grupo Argos y nuestras compañías, es que efectivamente creemos que en el horizonte de mediano plazo, efectivamente, hay unas perspectivas muy interesantes de oportunidades y de bienestar para todos. Pero realmente ustedes están aquí para oír al profesor Damodaran. Yo quisiera simplemente dar esta pequeña introducción y ahora sí le doy la palabra al profesor Damodaran para que nos pueda hacer su presentación. Professor, thank you so much for your time, for being with us, and welcome again. Profesor, muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros y bienvenido de nuevo.
Bienvenidos, me alegra que hayan podido estar aquí hoy. Ojalá todos puedan ver mis diapositivas. La primera diapositiva debe estar visible en estos momentos. Tenemos más o menos una hora y tenemos mucho de qué hablar. Entonces vamos a comenzar. Hay tres cosas que suceden en toda crisis y esta crisis no es extraña en ese sentido. Lo primero que sucede en una crisis es que se pierde la perspectiva, es decir, nos enfocamos tanto en lo que está sucediendo durante la crisis que no puedes ver lo que se viene. Lo segundo es que pierdes fe en todo lo que pensabas que sabías, en lo que creías. Y lo tercero es que miras hacia los expertos para que te digan qué hacer. Y en esta crisis, como todos los demás, soy humano, caí en esos tres temas temprano en la crisis, pero sobre la marcha y con el camino he comenzado a aprender a pensar por mí mismo y voy a hablar durante la próxima hora de 5 lecciones que he tomado de esta crisis. Ninguna de estas lecciones son cosas totalmente nuevas. Algunas son cosas que he tenido que reaprender y ojalá pueda señalarles hacia lo que yo creo que es lo más importante y es ser sereno. Porque cuando te sientes inestable, es difícil tomar decisiones. Entonces aquí está lo primero. En toda crisis, y esta crisis no es excepción, los mercados comienzan a comportarse de manera caótica. Suben y bajan y tratamos de explicar a diario por qué los mercados están haciendo lo que hacen y a veces decimos simplemente que los mercados están locos, no caigan en esa trampa. Está bien no estar de acuerdo con los mercados, pero no les faltes al respeto. Cuando comienzas a quejarte de que los mercados están locos o por ser volátiles, aquí esto es lo que tengo que decir. Ustedes están en la casa, miran por su ventana y se preguntan, ¿cuándo regresaría a mi oficina? ¿Cuándo regresará a mi vida a lo que era antes? Y la respuesta es que nadie lo sabe, todos estamos inciertos y los mercados reflejan esa incertidumbre. Lo que me gustaría hacer es mirar lo que han hecho los mercados durante los últimos 6 meses y hablar de lo que yo considero mm, ha sido la crisis más organizada que he visto en mi vida y me voy a explicar luego. Cuando se tiene una crisis, hay dos palabras que nos surgen. Una es la palabra valor y luego precio. Entonces sabemos el valor que es impulsado por el flujo de efectivo o cash flow, el precio por la demanda y el abastecimiento o la oferta. Y estas cosas son ciertas, pero también son impactadas por dos palabras que yo creo que no mencionamos mucho, y es el estado de humor y el impulso o el momento. Mm, Es decir, al final de cada día, si estás tratando de explicar lo que hicieron los mercados ese día, la respuesta a menudo es, es- es por temas de humor e impulso. Los mercados en una crisis se convierten en un juego de precios, pero cuando pensamos en la diferencia entre las palabras valor y precio, hay diferentes áreas en las que nos pueden llevar a diferentes conclusiones. Primero es que el valor tiene unos límites superiores e inferiores. Es decir, si soy optimista, yo asumiré cosas muy grandes con respecto a las márgenes, el crecimiento futuro y daré un valor más alto, pero hay un límite. ¿A qué tan alto puede ser ese valor? Si soy pesimista con respecto a esa misma empresa, les daré un menor crecimiento, menores ingresos, menores flujos. Pero habrá también un límite inferior. Entonces hay un límite superior y uno superior. El proceso de precio no tiene límite superior ni inferior. Les doy un ejemplo. Puede que estén familiarizados con Tesla. Mm, Tesla sube y baja y la gente trata de explicar por qué lo hace. Mm, Y hace unas semanas me preguntaban cuál es el precio más alto al que puedes llegar y la respuesta es que no hay un límite superior en ese precio en el juego de precios. Puedes llegar a 5.000 o más porque depende de los estados de humor y el impulso. Yo antes pensaba que había ese límite inferior, pero ese límite era cero. Yo decía, no puede bajar más allá de cero y he aprendido que sí, un precio puede llegar a menos de cero y luego lo voy a explicar, pero el precio no tiene unos límites superiores o inferiores. El valor sí. Segundo, el precio es reactivo. No sé si han leído lo que dijo el Lord Kane de las bolsas de mercado. Dijo que es como un concurso de belleza, pero en este concurso tu trabajo no es juzgar quién es la persona más apuesta, sino
quién piensan los otros jurados que es la persona más apuesta. Eso es la bolsa. Entonces tu trabajo no es juzgar lo que va a hacer eh, la bolsa, sino lo que los demás creen que va a suceder. Es un juego de reacción. El valor es proactivo. Para valorar algo tienes que mirar hacia el futuro, no puedes valorar una empresa mirando hacia atrás. El valor es proactivo, el precio es reactivo. Y lo tercero, el precio y el valor pueden diferir, pero el precio tiene que converger con el valor. Entonces, el precio puede quedarse diferente, pero dependen. Entonces, si creen que un precio va a cambiar, no hay garantía de que se va a ganar dinero. Tengan estas cosas en cuenta porque vamos a hablar de la historia de lo que nos ha mostrado esta crisis durante los últimos 6 meses y yo he estado siguiendo esto desde febrero, que fue cuando yo comencé a llevar esta línea de tiempo. Se ha comportado en 3 fases y voy a utilizar 2 entidades estadounidenses y luego lo haré de una manera más global. En las primeras 5 semanas, febrero y a marzo, vimos un colapso. S&P 500 bajan más de 33%, Nasdaq, la bolsa estaba en decaída. Vemos una fase de reducción y el 20 de marzo, si hablabas con cualquier experto, te dirían huye porque ha llegado el fin. Y cambia el estado del humor y durante los próximos 3 meses, entre el 20 de marzo y el 22 de mayo, comienzan a subir casi tan dramáticamente como subieron. Yo le decía a algunas personas que habían entrado al mercado el año pasado, vimos un oso y mi toro. Hay personas que tienen que vivir toda una vida para ver estas dos cosas, pero aquí las vimos en cuestión de semanas. Y la bolsa toda se consolida en un ascenso. Luego hablaremos de las cosas que habrán causado estos cambios, pero tengan esto en mente. Ahora, se estaba vendiendo, vamos, los valores alrededor del mundo y vemos que alrededor del mundo se refleja esto. Esto es una selección de Estados Unidos, Europa, Asia, en todos lugares y podemos ver el mismo fenómeno en todo el mundo. Vemos el periodo de 5 semanas, un colapso, se recuperan en los 2 meses siguientes y luego se consolidan en crecimiento alrededor del mundo. Vemos este proceso. Regresamos a mirar alrededor del mundo, quiero mirar otros mercados, porque hemos estado viendo colapsos en todo el mundo durante esas primeras 5 semanas. Ahora, ¿qué sucede? Las personas venden activos riesgosos y tratan de aferrarse a algo más seguros y durante mucho tiempo eso ha sido entonces los estadounidenses. Entonces vemos personas vendiendo activos de riesgos y compran, suben los precios y miramos lo que sucede en estos valores. Durante 3 meses del año se bajaban del 1% hasta 0%. Valor a 10 años de 1.6 a 0.7% en todo el mundo. Durante esas primeras 5 semanas vemos la caída, pero todo fue cuestión de 5 semanas. Después del final de marzo, parecen haber entrado en coma. Y vemos el 15 de marzo la Reserva Federal anuncia su primera gran acción que haría lo que hizo en el 2008 y 2009, que básicamente estaban comprando valores estadounidenses para mantener los precios. El 23 de marzo, en un anuncio un poco más importante, anuncian que iban a expandir estas medidas y dijeron que iban a tomar acción en cuanto a compras de acciones corporativas, a prestar dineros, algo que normalmente no hacen. Y si hay una fecha de cambio en esta crisis fue esta, el 23 de marzo, porque después de esto de pronto vamos a mirar dos
commodities y las vamos a hacer seguimiento. Primero petróleo, luego las corporativas. Son sensibles a nivel económico. En las primeras 5 semanas, febrero 14 y el 20 de marzo, ambas colapsan. Vemos que reflejan el petróleo más de 15%. Entonces se refleja no solo la crisis, sino otra cosa. De pronto, conflictos entre Rusia y Arabia Saudita. Pero miren lo que sucede en las semanas después. Casi que se recupera por completo y está el cobre mayor que antes. Son dos que reflejan la economía global. Este mercado de cobre parece estar diciendo que la economía se va a recuperar de esta crisis. El petróleo regresa, pero no de la misma manera que el cobre. Aún sigue por debajo, más de 20% de lo que estaba antes de la crisis. Son dos muy sensibles a nivel económico. Ahora, hay dos que tenemos en cuenta aquí, el petróleo Brent, que es global, y el segundo, que es estadounidense. Entonces, cada crisis nos enseña algo. En abril, vemos que el West Texas estadounidense se reduce. Estaban vendiendo, pero estaban también pagando para que la gente se llevara el petróleo. Resulta que no había suficiente espacio de almacenamiento, así que había que pagar para que alguien se llevara el petróleo. Ahora tenemos los casos del oro, que es lo que normalmente la gente compra cuando se intimida. Entonces, eso se ha hecho durante cientos de años. Durante la crisis, el oro ha conservado su estatus como activo de crisis. Está arriba de manera significativa desde el comienzo de esta crisis, reflejando el hecho de que cuando las personas se asustan, pues se quedan con el oro. Y ahora, ¿por qué está Bitcoin aquí? Durante mucho tiempo se me ha dicho que Bitcoin es el oro de los millennials. Entonces, si tienes menos de 25 años, no te quedas con oro, eso es para tus padres o tus abuelos. Tú te quedas con Bitcoin. Bitcoin iba a ser un activo de crisis. Y si ese es el motivo por el que lo hiciste, pues de pronto te han decepcionado, porque eso es lo que ha hecho Bitcoin durante las primeras 5 semanas de la crisis. Bitcoin cae más del 50%. En las semanas después sube más del 70%. No se está comportando como un activo de crisis, se está comportando como un activo muy riesgoso. No es bueno ni malo, simplemente significa que si esperabas que esto te sostuviera durante la crisis, de pronto tienes que pensar en otra opción. Algo que he estado haciendo todas las semanas durante estos 6 meses es que he estado descargando lo que han hecho los activos durante la semana. En todo el mundo. Parece mucho, pero tengo acceso a una base de datos que me permite hacer esto en alrededor de 15 minutos cada semana. Descargo los datos de más de 40,000 empresas y miro lo que hizo la empresa durante esa semana. Entonces, es un cuadro de Excel muy grande que luego yo lo analizo según diferentes categorías. La primera es una descomposición por región. Entonces miremos este cuadro, esto nos muestra qué regiones del mundo, los mercados, lo que han hecho en diferentes partes del mundo. Y de nuevo lo miro desde las primeras 5 semanas de la crisis. Y vamos a enfocarnos en la última columna. Van a ver el daño acumulativo que ha hecho esta crisis a las bolsas de mercado alrededor del mundo. La región más impactada del mundo en cuanto a el daño en el mercado ha sido Latinoamérica, 24%. Luego África, el este de Europa y Rusia. 3 regiones de mercados emergentes. Y el mercado desarrollado más impactado ha sido el Reino Unido. Reducción de 4% a nivel global. En Estados Unidos y a nivel global están más o menos recuperándose, pero durante las primeras 5 semanas, de febrero a marzo, miremos cuánto se perdió a nivel mundial. Global Equities, 26 millones de dólares en las primeras 5 semanas de esta crisis, alrededor de 30%. Era una catástrofe, pero en las semanas desde eso se ha recuperado mucho del daño.
Aún están caídas de 3.6 trillones, pero es menor a los 26 que se habían perdido. Entonces, por región, los mercados emergentes han sido más afectados que los desarrollados. Luego hablaremos de esas diferencias, pero Latinoamérica ha sido la más impactada. Si las miramos por sector, el sector de mejor desempeño no nos sorprende que es salud. Si tienes una crisis causada por un virus, tiene sentido. La tecnología está de subida, productos de consumidor también. Los más impactados son energía, no nos sorprende. Los precios del petróleo están bajos y la propiedad raíz. Entonces son negocios de grande infraestructura. Las empresas que prestan mucho dinero, que necesitan mucho dinero, de hecho. Y los bancos también. Cuando prestas dinero a una empresa de propiedad raíz o de energía, ellos no te devuelven ese dinero tan pronto. En este caso, los bancos están mal porque están preocupados por estos riesgos de bancarrotas en esos sectores. Entonces, en este caso hemos visto ganadores y perdedores. Las empresas intensivas en cuanto a capital han sido muy afectadas. Si miramos por industrias, vemos este hecho reforzado. Los grandes perdedores de esta crisis han sido negocios de mucha infraestructura. Las de más desempeño han sido negocios de bajo capital. Las empresas de poco capital les ha ido mucho mejor. Entonces, antes de comenzar a criticar los mercados por ser volátiles y locos y caóticos, los mercados viven como reflejos de nosotros. Si estamos inciertos, ¿cómo pueden ser ciertos los mercados? Ellos reflejan la incertidumbre nuestra. Y en ese sentido vemos orden. No ha sido un mercado caótico, ha sido muy organizado en cuanto a los tipos de empresas que se premian y los que se ven castigadas. En esas primeras semanas se hablaba de que debemos cerrar los mercados hasta que pase esta crisis. Nadie escuchó, porque la liquidez para mí es lo que se necesita durante una crisis, es lo que te permite resolver la incertidumbre, superarla. Debe ser una lección para el futuro. Los mercados se han comportado mucho mejor de lo que pensamos, han sido menos caóticos y más organizados de lo que lucen a primera vista, lo que me lleva al segundo punto. En toda crisis, los expertos surgen de todas partes y tienen agendas, tienen objetivos y utilizan la crisis para lograr esos objetivos. Esta crisis no es ningún objetivo, especialmente en las primeras semanas subimos de dos grupos de personas, inversionistas de valores que les dicen que compren acciones con altos dividendos, que no se involucren en empresas de momentum o de impulso. Y ellos decían, mira, ahora ven por qué les decía esto. Hay otro grupo que, y esto era cierto en Estados Unidos especialmente, las personas que odian los buybacks. Empresas estadounidenses durante las últimas 3 décadas se han alejado del pago de dividendos para volver a comprar o realizar buybacks. Y utilizan esta crisis para decir, mira, no debes estar recomprando acciones. Se los dijimos, y algo que he aprendido es que no los escuches solamente, revisa las cifras porque a menudo se inventan algunas cosas para su discurso. Ahora, durante el último siglo, las inversiones de valor superaron las inversiones de crecimiento. Las acciones de bajo price to book superaban las de alto. Ahora, luego se invierte durante la última media década. Las de crecimiento han tenido mejor desempeño que las de valor. Esta es la primera década donde lo superan de manera consistente. Las de alto PE.
Warren Buffett tuvo dificultades ganando en este mercado, pero nos dicen que esta es una fase. Esperemos una crisis y veremos por qué y las inversiones de valor son el camino correcto. Dijeron, debo estar comprando sobre altos dividendos y decidí revisar si tenían la razón, si debo estar mirando inventarios o valores con esos tipos de dividendos. He mirado todas las acciones públicas según sus proporciones de bajo PE a alto PE y aquí está el resultado. Los de menor PE han tenido mejor desempeño. Entonces recuerdan ese consejo. Si yo hubiera escuchado ese consejo, habría perdido entre el más o menos el 13% de mi valor. Ahora, las de mayor dividendo han tenido mejor desempeño. Escuchar los consejos comunes durante esta crisis me habrían dado peores resultados. Y voy a agregar aquí al daño que hemos hecho. Si yo escucho esos consejos y evito bueno, las acciones que han tenido buenos desempeños en el pasado, tendría problemas. Sencillamente, la inversión en valores está fallando en estos momentos. No significa que es permanente, puede recuperarse, pero si están esperando una crisis para que el valor se recupere, no va a suceder. Para mí la inversión en valor ha perdido su camino. Tiene una cantidad de reglas que no sé de dónde vienen, se ha convertido en un acto ritualista. Se supone que tienes que ir a Omaha a leer, análisis de seguridad, hacer lo uno y lo otro. Y ellos se han convertido en personas que te juzgan y critican y sí, al ser ritualistas creo que se están preparando para un fracaso. Entonces yo me percibo como inversionista de valor, pero lo defino de una manera más dinámica. No veo por qué. O sea, para mí una buena inversión es donde el valor es mayor al precio. Esa definición no me impide comprar en empresas de alto crecimiento. No veo por qué tengas que restringirte a comprar empresas maduras y aburridas. De hecho, confieso, compré en Tesla al final de 2019 y es la antítesis de una empresa que sugeriría a un inversionista de valor. Flujos negativos, alto potencial de crecimiento, mucha incertidumbre, pero creo que tenemos que reevaluar lo que significa valor. Entonces me dijeron que escuchara y durante esta crisis, si hubiera escuchado, hubiera perdido dinero. Entonces miremos a la gente que habla de los buyback. Durante las últimas décadas, empresas estadounidenses se han ido alejando de pagar dividendos para recomprar acciones. De nuevo, la idea es que la empresa sale de la empresa y pasa a las acciones, pero durante las últimas 3 décadas las empresas estadounidenses se han alejado de este tema de los dividendos para hacer recompras, por muchos motivos. Hay muchas personas que creen que esto no es saludable, está haciendo que las empresas estén más estresadas, que las pone en mayor riesgo. Al principio, cuando estaban en problemas las aerolíneas, muchas de esas personas estaban diciendo, mira, lo dijimos, estas empresas no estarían en tantos problemas si no hubieran estado recomprando acciones. Entonces dije, vamos a ver si es verdad. Mire, las empresas por cuánto efectivo retornaron en el 2019. Y aquí está mi hipótesis, bien. Entonces, más efectivo, regresas más problemas enfrentarás. Entonces, las empresas que devolvieron efectivo a los accionistas fueron las que más problemas encontraron. Ahora los miré en 4 grupos, los que dividendos y recompras, y encuentro que enfoquémonos en la parte verde, las columnas verdes, que nos muestra las reducciones. Las que recompraron acciones se han visto más afectadas.
Imaginamos las que no hicieron lo uno ni lo otro. Y dividendos. Ahora, los que no devuelven dinero en el 2019 les fue mejor en la crisis que las que sí. Pero entre empresas que devuelven efectivo, las que solamente pagaron dividendos o solo compraron acciones, adivinen a quién le ha ido peor. Son las que pagan dividendos, las que han pasado por mayores dolores. Entonces, si tuviera opción, si hubiera sabido esto, ¿será que habría devuelto, regresado menos efectivo en 2019? Por supuesto, pero ya ese no es no viene el caso. El punto es que en el futuro, pues, me parece extraño pensar en devolver solamente efectivo. El motivo por el que invertimos en empresas es que eventualmente queremos que devuelvan efectivo, es cierto, y creo que eso es lo que vemos aquí, pero el verdadero criminal aquí no son los dividendos, ni las recompras, ni las tasas CPE. La variable que mejor explica aquí es todo esto, es la deuda. Mientras más deuda tienes como empresa, más problemas enfrentarás durante esta crisis. Recuerden que las empresas latinoamericanas son las más afectadas. Les diré mi hipótesis de por qué. Latinoamérica tiene una cantidad impresionante de recursos naturales y empresas de manufactura y tienen empresas con mucha deuda. Tenemos una tormenta perfecta. Y esto explica por qué las empresas de Latinoamérica se ven más impactadas que el resto del mundo en esta crisis. Hay una cosa más que quiero agregar a esta discusión. Uno de los constructos que utilizo en mis clases de finanzas corporativas es el ciclo de vida. Argumento que empresas como los seres humanos nacen, crecen como jóvenes, se convierten en adolescentes y las empresas se maduran y luego eventualmente mueren. Si miramos las empresas en su ciclo de vida, sus flujos de caja van a variar. Al principio son negativas porque no están ganando mucho y se reinvierte mucho para invertir en crecimiento futuro. A medida que crecen en sus flujos y luego entran en declive y se van reduciendo esos flujos. Podríamos decir que podemos ver a través de un balance financiero. Vemos que las maduras obtienen la mayoría de su valor de activos existentes, las jóvenes son financiadas con equity y las maduras utilizan la deuda más a menudo. Ahora, durante una crisis se podría decir que cada empresa se ve impactada de manera diferente. Las jóvenes porque pierden acceso al capital y sin acceso a capital no podemos continuar o sostener nuestro flujo de caja, no podemos crecer. Las más viejas se ven afectadas por lo que sucede con sus activos existentes. Durante una crisis típica, las empresas jóvenes se ven más impactadas que las viejas. Regresamos al 2009, 2001, miramos todas las crisis. Las empresas jóvenes son las que se ven más impactadas, las maduras menos. Eso es una crisis típica. Esta no ha sido típica aquí. Mire las empresas por su edad corporativa, desde su fundación. Las más jóvenes han incrementado más o menos 6.6%. En esta crisis, las más jóvenes han visto crecimiento. Las más viejas, declive. Esta crisis parece, igual que el virus, impactar a las más viejas. Y las de alto crecimiento les ha ido bien. Las de bajo crecimiento negativo, se han visto deterioradas. Esto ha afectado empresas más viejas y maduras de una manera mucho más negativa que las más jóvenes y de alto crecimiento. Y he pensado en un motivo por el cual esto pueda ser cierto y creo que el ingrediente secreto que explica la diferencia es cómo el capital de riesgo se ha comportado durante esta crisis. Ahora, ¿qué es capital de riesgo? Es capital invertido en los negocios más riesgosos. Toma una forma de capital
de riesgo de fondos de inversión, en las inversiones más riesgosas, de IPOs, donde las empresas jóvenes pasan a ser públicas. Durante una crisis típica se desaparece el capital de riesgo. Si miramos en el 2008, miren lo que sucedió, un colapso. Casi al final del 2008 no había nada. Durante una crisis típica, el capital de riesgo desaparece. Durante esta crisis vimos una reducción en el primer trimestre de 2020, durante como el corazón de esto, pero no se desapareció. De pronto se dirigieron o se alejaron un poco de las empresas más jóvenes, pero siguieron. De hecho, en el segundo trimestre del 2020, casi que ha regresado a donde estaba en el segundo trimestre de 2019. Eso es muy particular para una crisis. Cuando miramos IPOs durante una crisis típica, colapsan en el último trimestre de 2008. Esa última crisis solamente había un IPO en todo Estados Unidos. Casi que desaparecen. Y es típico durante una crisis. Durante esta crisis, las IPOs han continuado. Después de una reducción en el primer trimestre, en el segundo trimestre han regresado. De hecho, están casi a donde estaban en el segundo trimestre de 2019. Ahora, como ellos se quedan en el juego, una de las cifras que podemos ver es lo que llamamos Equity Risk Premium. Básicamente, lo que hago es que me alejo de los precios de acciones, lo que están cobrando los inversionistas por invertir en equities. Cuando las personas se ven, de pronto están de buen humor, vemos que estos valores suben. Típicamente suben y se quedan altos. Y les hablaré de lo que sucedió en el 2008. Vemos esta línea negra, aquí comenzamos en 4.4%, sube a 7.8% y se quedó por encima de 4.4% durante el resto del año. Es una crisis típica. En esta crisis, en las primeras 5 semanas, luce igual al 2008. El precio de riesgo sube hasta casi 7.8%. Miren lo que ha sucedido desde ese entonces, para el final de julio. Los premiums de riesgo regresan a lo que eran antes. Y el capital de riesgo se ha conservado. Ahora, a medida que el precio del riesgo cambia, esto afecta en Estados Unidos, esto afecta al resto del mundo. Yo lo calculo para diferentes países. De hecho, todo el mundo en mi página web normalmente 2 veces al año, una vez el 1 de enero y de nuevo el 1 de julio. Este año, el 1 de enero, calculé los Equity Risk Premiums y me voy a enfocar en Colombia. Principio de 2020 era 7.08%, que era un punto bajo histórico. Nunca ha sido tan bajo en todos mis cálculos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos estaba bajo, 5.2%, y el riesgo agregado para cada país varía también, pero estaba en un punto bajo histórico. Este año, el 1 de abril, decidí recalcularlos porque el mercado se había vuelto mucho más riesgoso. Recuerden, estábamos en el punto más alto de la crisis, pasó de 7.08 a 9,5. ¿Por qué? Porque también subió el de Estados Unidos y alrededor del mundo también subieron. 9,5. En julio los volví a revisar y estaban en 8.03. Es asombroso. No ha regresado a donde estaba al principio de 2020, pero se ha acercado a donde estaba antes. Ha sido un año increíblemente volátil en ese sentido. En finanzas corporativas, una de las cifras más importantes que se busca es el costo de equidad y el costo de capital. Ha sido un año extremadamente volátil para ambas cifras. Aunque la empresa no estuviera cambiando, el precio del riesgo estaba cambiando dramáticamente. Así que ha sido un año en el que estos valores se han movido mucho. Pero también es interesante ver cuánto se han recuperado.
Durante la crisis de 2008. Entonces, valores de alto resultado o high yield. Esta crisis ha sido diferente al 2008. Han seguido altas estas tasas en particular. Y de hecho, en 2020 ha sido histórico. Hay algo muy diferente en esta crisis. En estos mercados, el capital de riesgo se ha conservado. Y miramos en el 2008, los valores corporativos se subieron y se quedaron altos. En el 2008, lo que se estaba viendo, las triple B, de 2% a 6% durante el 2008, lo que sucedió en una crisis típica. En esta crisis, miren lo que está sucediendo. Las triple B, aquí en enero, el rojo, el 17 de julio, están a donde estaban antes de la crisis. Así que tomamos un paso atrás en estos mercados. Las primeras 5 semanas vemos el precio del riesgo como sube, se recupera el capital de riesgo y los precios se vuelven a recuperar. Entonces yo me pregunto qué es lo diferente de esta crisis. Esta crisis, ¿por qué está sucediendo de una manera tan diferente a las anteriores? Un tema es la naturaleza de la crisis. En una típica lo que sucede es que las economías suelen, o los mercados suelen caer primero y luego la economía les sigue. En el 2008 fueron los mercados que colapsaron en el último trimestre y luego la economía se frena durante el 2009. En la mayoría de las crisis, primero el mercado y luego la economía. Y esto no fue cierto en este caso. Los mercados iban bien y cerramos la economía global primero. Entonces, la secuencia es diferente y puede que eso tenga algo que ver. Segundo, sería extraño decir que no han tenido impacto los bancos federales. ¿Cuánto gastó el Banco Federal en esos anuncios y lo que han hecho? No mucho, pero la señal que dan parece cambiar el impulso del movimiento. Creo que los inversionistas también se han vuelto más globales y han sido más dispuestos a mover el dinero de un lugar a otro. Estoy hablando de inversionistas retail. Ellos han liderado este mercado. Creo que eso es diferente en este caso. Lo que nos lleva a la tercera lección. Desde que he sido inversionista, siempre me han dicho que hay dinero inteligente y dinero tonto. Inteligente, los expertos de mercado, y los tontos somos ustedes y yo, los inversionistas retail. Los inteligentes saben cuándo entrar al mercado, cuándo salir, qué acciones comprar, cuáles vender y cuándo. Y los de retail actúan sobre su emoción. Entonces, el dinero inteligente gana y el dinero tonto pierde. Pero miremos qué sucede. Esto lo podemos ver en la lucha entre lo que yo llamo inversión activa y pasiva. La inversión activa lo que haces es que vas y tomas acciones y mueves, pero en pasiva los pones en fondos de índice o ETFs y sigues viviendo tu vida. Entonces, si crees en el dinero inteligente, debes contratar a alguien que maneje tu dinero y esa persona va a elegir acciones por ustedes y mercados y les cobra una tarifa. Y en la pasiva dices, tú no crees en expertos y mueves tu dinero y adivinen quién ha estado ganando en esto. La inversión pasiva le ha estado ganando a la activa. Miren esto, los verdes son los fondos fluyendo a vehículos pasivos. Índices y ETFs, los rojos son los que salen, los fondos que salen de vehículos activos, manejadores de portafolio. Durante todo este tiempo ha sucedido esto. Básicamente se está diciendo que no confiamos en los inversionistas inteligentes y lo que he escuchado, todos dicen espera una crisis y luego vas a ver cuánto nos necesitas. Y yo digo, ok, voy a esperar y ahora tienen su oportunidad. Esta es una crisis perfecta.
Los mercados estaban abajo inmensamente durante las primeras 5 semanas, se recuperaron. Si tenían dinero inteligente, deberían estar aprovechando esto, pero no lo están haciendo. Si miran lo que han hecho los fondos mutuos o mutual funds, el azul es S&P 500, el amarillo es lo que se paga a los profesionales por hacer y resulta que tienen un desempeño inferior al índice, hubieran ganado más dinero en un fondo de índice que con los profesionales. De hecho, 74% de los administradores de fondos profesionales están por debajo del desempeño promedio. Si miran que ellos dicen que ellos son los inteligentes, pero hay una evidencia adicional de que el dinero tonto le está ganando al inteligente. Si miramos las acciones favoritas de los inversionistas de retail, han tenido mejor desempeño. Y los hedge funds, aquí vemos 3 índices. El índice que llamamos Eureka Hedge. Eureka, que es el azul, debería de estar por encima de todos los demás, pero adivinen qué, los hedge funds están teniendo dificultades llegando a los índices. Entonces, los mutuos, hedge funds, el dinero inteligente está siendo superado por el dinero tonto. Y en los últimos meses ha sucedido un juego un poco bochornoso, que es una aplicación que se llama Robinhood, que es básicamente una aplicación de inversión o trading. Y ha traído un grupo especial de personas que apostaban en eventos deportivos, fútbol, básquetbol, y el problema es que están teniendo es que no hay eventos deportivos, entonces ellos se han metido a la aplicación Robinhood a comprar acciones. Y ellos admiten que no saben nada del tema, están jugándolo como si fuera un deporte. Están apostando básicamente y durante los últimos 6 meses se ha estado haciendo seguimiento de cómo estos inversionistas van en relación a los hedge funds. Entonces piensen en esto como los más inteligentes versus los más estúpidos. Y durante los últimos meses en Robinhood les están ganando por casi el 16%. Ahora voy a ser claro, creo que los de la aplicación Robinhood son apostadores. Ellos perderán todo ese dinero muy rápido, es lo que suele suceder con los apostadores, pero lo que me dice esta gráfica es que los expertos en el mercado, los supuestos expertos, están más vacíos de lo que pensamos, porque no pueden ganarles a los de Robinhood. ¿Por qué debería de pagarles 2.20, que es un corte típico, 2% de tu riqueza todos los años? ¿Por qué haría esto? Si podría hacer lo mismo al hacer nada. Entonces, en lugar de pensar en los inversionistas como dinero inteligente o dinero tonto, quiero que lo dividan en humilde versus arrogante. Y voy a describir la diferencia si eres dinero humilde y eliges acciones a las que les va bien y ganas, pues me vas a decir que tengo suerte, pero básicamente me estás diciendo que la suerte es fundamental en esto. Entonces el dinero humilde reconoce que gana más por suerte que por habilidad. Y cuando el dinero humilde pierde, cuando fracasa, se mira a sí mismo y se pregunta, ¿qué hice mal? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Entonces el dinero humilde reconoce que gana gracias a la suerte a menudo, y cuando pierde, reconoce que hay algo que debe mirar, que debe resolver o mejorar. Entonces, no debemos pensar en señales de superioridad, de vernos como los mejores inversionistas y todos los fracasos son culpa de otra persona, el Banco Federal o el mercado. No, si yo eligiera a alguien para que maneje mi dinero, yo quiero que ese dinero sea humilde, no arrogante. Entonces, si quieres que alguien te maneje el dinero, busca un dinero humilde, no busques a los que fueron a las mejores escuelas y que te hablan de lo inteligentes que son. Ellos son los más peligrosos. Lo que me lleva a la cuarta lección. En todas las crisis siempre te dice que lo fundamental ya no importa, que esto es una crisis, lo básico ya no funciona, pero
Durante todos los años, en los últimos 30 años, he evaluado el S&P 500 según flujos esperados, que siempre se presentan en forma de dividendos y buybacks, mm, según lo que se espera que sea el crecimiento. Y esos flujos los calculamos como la tasa de retorno, que es la tasa libre de riesgo y el premium de riesgo. Lo estaba haciendo y se me decía que el mercado se ha enloquecido durante esta crisis. Pero miremos todo esto. Es cierto, la economía en estos momentos está en problemas en todo el mundo. ¿Y cómo no lo estaría? Hemos apagado, hemos cerrado la economía, pero los mercados continúan. ¿Cómo explicamos la desconexión? Y luego nos dicen que los mercados están en negación, que los mercados no parecen estar reflejando la realidad y que las cosas van a empeorar mucho antes de mejorar. Tomemos ese argumento. Mm, En esta gráfica vemos la línea verde, que es el verdadero crecimiento PIB en Estados Unidos desde 1960. Esto nos muestra lo que hace la economía estadounidense cada trimestre. La línea roja es la bolsa de mercado. Entonces miro la correlación entre esas dos cifras. Y aquí está lo que hallo. Casi que no hay correlación entre lo que hacen las acciones y lo que hace la economía en el mismo trimestre. Y parece loco, ¿por qué no lo habría? Porque los mercados no se supone que reflejen lo que está sucediendo en estos momentos, se supone que pronostiquen el futuro y hacen su trabajo. Si miramos los retornos de acciones y lo que hace la economía 3 trimestres después, hay una correlación. Entonces, los mercados son un pronóstico de la economía y es lo que suelen hacer, pero la correlación igual es solo 4.28, entonces no es fácil. Los mercados pueden estar equivocados a la hora de pronosticar el futuro de la economía. Entonces, ¿cómo explicas que los valores suban, pero la economía esté mal? Pero hay que recordar que el mercado va a reflejar lo que hará la economía en el futuro. Así que alrededor del mundo, los equities parecen estar diciendo que ya pasó lo peor, las cosas van a mejorar, vamos a regresar a lo normal. Y puede que no estén de acuerdo, pero eso es lo que está sucediendo en el mercado. Entonces, en 2020, junio, el S&P estaba regresando a lo que era antes de la crisis y la gente comienza a decir, el mercado está loco o los inversionistas son irracionales. Yo decidí hacer una evaluación del S&P 500 y estaba siendo realista. Dije, bueno, la crisis va a afectar las ganancias y eso es definitivamente cierto. Podemos debatir cuánto, pero es absolutamente cierto que se van a reducir en el 2020 y en el 2021 las ganancias. Y algunos daños son a largo plazo. Hay algunas aerolíneas que nunca van a regresar. El daño también se va a traducir a menores dividendos, menores buybacks, menores flujos de caja y los valores del riesgo, los costos. Así que voy a asumir algunas cosas realistas al respecto. Recuerden, esto es 1 de junio de 2020 y estaba mirando lo que se estaba pronosticando a corto plazo. Antes de esta crisis, se pronosticaba que las ganancias en el 2020 estarían alrededor del 4 al 5% mayor al 2019. Después de esta crisis, se han vuelto más pesimistas. Ganancias 2020 se espera que sean menores. Depende de a quién le preguntes cuánto, pero el rango está entre 110 a 150. Entonces, se van a reducir 2020 y 2021. Entonces, esto es lo que pronosticamos en ese sentido. En cuanto a flujos de caja, en 2019 vemos un retorno del 90% de sus ganancias en forma de flujo de caja y de pronto vamos a regresar, de pronto las empresas no van a querer devolver efectivo, pero vemos un historial de lo que se ha retornado y podemos ver los precios de equity riesgo. Una cifra alta para esto sería más o menos 5% y medio, uno bajo más o menos 4%.
Entonces, tengo más o menos un sentido de cómo deben lucir estas cosas y aquí está mi historia para el mercado. El 1 de junio yo esperaba que se vieran reducciones en ganancias en 2020, 2021. Yo de 1,63 a 1,20 más o menos, una caída de 25%. En el 2021 se recuperan un poco, pero no lo suficiente para recuperar toda la pérdida. Creo que el 20% de la reducción de 2020-2021 se pierde de manera permanente. Los cruceros, las aerolíneas nunca regresan. También asumo que los dividendos se reducen por 20% y buybacks por más o menos 50%. Las empresas están más dispuestas a reducir sus buybacks o recompras. Y esto es significativo, dada la historia. Y la tasa de T-Bond, más o menos 0,6%. El índice estaba en 3030, el índice lo con un costo de riesgo mucho menor, mucho mayor. Esto es más o menos, eso es menor a lo que está, o al valor el que está el índice. Entonces yo no diría que el mercado está loco. Hay una historia que se puede contar para que el índice esté en 3030. Aquí tomé mis propias ideas y me puse en desacuerdo con ellas. Hice una simulación en Monte Carlo. Lo que haces es permitir que tus inputs varíen. Aquí vemos la distribución. Aquí está lo que utilicé para la distribución, para cuando me dicen que los mercados están locos. Yo miro esta distribución y me regresa a esto. Puede que yo no esté de acuerdo con los mercados, puede que usted no esté de acuerdo con los mercados, pero no asumas que es que están locos los mercados, porque los mercados reflejan una vista consensuada de la economía que puede ser muy diferente de su vista o la mía de la economía, lo cual me lleva a mi último punto. He estado hablando de estos temas durante casi 35 años ya y me preocupa cómo la evaluación ha cambiado durante estos 35 años por desarrollos que han sucedido. Es que tenemos mucho más acceso a información que en el pasado y segundo, tenemos herramientas más potentes todos los días. Y eso porque es un problema, son cosas buenas, ¿no? Uno de los problemas con tener más datos y más herramientas es que nos volvemos dependientes de esas herramientas y perdemos vista de lo que es el objetivo de la evaluación. Muchas de las clases se han convertido en clases de Excel, cuadros de Excel. Y creo que para hacer esto bien hay que tomar un paso atrás y pensar en qué es lo que nos da una buena evaluación. No, una valorización. Es un puente entre las historias y las cifras. En una valorización siempre tenemos una historia que contar y cuando tenemos una historia tenemos que tener unas cifras que la justifican eso, y la valorización es un puente entre estas. Y en algún momento escribí de esto, de conectar historias con cifras y hablé de un proceso de 5 pasos que utilizo para una valorización. Dije, para hacerlo en cualquier parte del mundo, comienzo con una historia. Siempre es una historia la que comienza el proceso. Cuento la historia de la empresa según lo que sé de la empresa, lo que sé del mercado, lo que sé de la competencia, lo que sé de sus productos. Luego tomo esa historia y la complemento haciéndome una pregunta. ¿Será que me estoy contando un mito a mí mismo? ¿Será que es posible? ¿Será que es plausible? ¿Será que es probable? Parece que estoy jugando con palabras, pero siempre estoy como incrementando las consecuencias o la gravedad, que es posible, que es factible, que es probable. Luego tomo cada parte de mi historia y la trato de convertir en una cifra. Creo que una valorización es una conexión de puntos de impulso. Yo tomo mi historia y trato de convertirla en inputs o insumos. Y esos insumos me dan un valor. Mi historia se convierte en un valor y me siento bien con esto, ¿cierto? En el paso 5 yo muestro mi historia o mi valorización a las personas y les permito hacerme preguntas. Básicamente quiero
saber en qué están en desacuerdo con mi historia. Y trato de no ser defensivo, trato de no decir, estás equivocado y tengo la razón. Trato de escuchar porque yo quiero mejorar mi historia. Y creo que esto es mantener el loop o el ciclo de retroalimentación abierto. Entonces comienzas con tu historia, los conviertes en insumos, conviertes en cifras y mantienes una retroalimentación abierta. Ahí sí es como yo lo hago con Tesla en el 2020, para darles un poco de historia. Hice la valorización en 2019 más o menos en $200 por acción. Estaba en su punto más bajo. Las personas estaban dando por vencidas y yo las compré a 180. Tuve mucha suerte porque durante los próximos 7 meses se subió y subió y subió. Y en enero del 2020 revisité Tesla y hacer una valorización y pasé por el proceso y conté una historia de Tesla y en mi historia esto fue lo que vi suceder. Yo vi Tesla convirtiéndose en una de las empresas automovilísticas más grandes del mundo, la quinta más grande, 130 billones para el... vemos sus ingresos de 30 a 130 billones y creo que es una historia optimista. Y yo asumí que mientras crecían sus márgenes se convertirían en empresas de tecnología, no las típicas de empresas de automóviles. Yo veía que Tesla podía revolucionar el proceso y ganar ingresos, márgenes de 10, 12%. También asumí que a medida que crecían podrían reinvertir de manera más eficiente que una empresa típica, que Elon Musk podría encontrar alguna manera de ganar más ingresos de menos dólares. Entonces, estoy contando una historia optimista de una empresa creciente, rentable, que puede crecer mucho con poca reinversión. En esa historia estábamos en $430 por acciones. En el día de esta evaluación estaba a 6.40. De nuevo, yo la tenía, yo la compré a 180. Yo vendí Tesla a 6.40. Y los que le han seguido después de eso han visto lo que ha sucedido desde entonces. Ha llegado a casi 1.500. Entonces pregúntenme ahora, ¿será que me arrepiento de vender? No, por un instante. Tengo que recordar lo que me trajo a esta posición. Yo llegué porque pensé que podría valorizar en la empresa, evaluarla y no me arrepiento, pero básicamente mi evaluación reflejaba una historia que estaba contando. Llegó esta crisis y si miran lo que hizo la crisis, básicamente, ven ambos la que compré y la que vendí y luego la crisis. Cuando comienza la crisis, estaba mirando a qué empresas yo pensaba que se verían más impactadas. Yo pensaba que si tienes muchos costos fijos, gastos, intereses, te verías más afectado que las empresas que no las tienen. Entonces es un mapa de calor muy sencillo. Mientras más te acercas al calor, al rojo, más impacto verás. Y yo diría que podrías tener 4 estrategias diferentes. Una que llamamos bargain basement, las empresas que se ven más afectadas, que tienen poca deuda, las compras y esperas que se recuperen. Las segundas se ven impactadas y puede que se recuperan. El tercero es seguridad a un precio razonable. Son empresas seguras que se van a ver menos afectadas por la crisis y tendrán buenos flujos. Y el grupo final es lo que llamamos agentes de cambio, empresas que creemos que están en una posición particular para aprovechar esta crisis, como Zoom, por ejemplo. Estamos en una plataforma que hace 5 meses muy pocos de ustedes conocían. Un negocio en línea que pocas personas utilizaban. Hoy todo el mundo está en Zoom. Es una empresa que claramente se está beneficiando de la crisis. Y otras empresas así que han logrado aprovechar esta crisis. Entonces, cuando tienen una crisis, hay unos lados oscuros que surgen, pero ya no valorizamos las empresas por que están en una crisis. No, incluso en una crisis, especialmente en una crisis, hay que regresar a lo básico. ¿Recuerdan esa secuencia de contar historias? Yo me quedo con esa secuencia aún más cuidadosamente hoy que al principio del 2020.
De hecho, en marzo del 2020, en mi página web tengo un cuadro de Excel que pueden utilizar para valorizar empresas. Y hice una versión corona del cuadro, nada particular. Básicamente, tomé mi cuadro normal y incluí un tema de esta crisis, cómo me impactaba. 2020 va a ser un año terrible para la mayoría de las empresas. Marriott, United Airlines, las cifras de 2020 van a ser terribles. Y yo digo, miren, tomen esto, piensen en lo que va a suceder a causa de esto y díganme qué piensan que va a suceder con la empresa en el mundo o en la economía post-virus, porque esa historia puede ser más grande que la que estás contando ahora, puedes que estará en un valor mucho más alto. Y eso es exactamente lo que hice con Tesla. Dije, esta crisis va a ayudar a Tesla. ¿Por qué? Porque ha lastimado a la competencia mucho más que a Tesla. Ford, GM, Daimler, BMW se han visto muy afectados por esta crisis, tanto que Tesla podrá aprovecharse. Recuerden lo que les mostré de Tesla antes de la crisis, donde les di ingresos de 130 billones por año, y yo revisité eso y dije, ¿sabes qué? Creo que Tesla le irá mucho mejor como resultado de esta crisis, que sus potenciales ingresos crecen porque la competencia está herida y el valor en esa valorización era más o menos $630, 430 antes, y ahora está más o menos es 1.500. Tesla se ha vuelto una empresa más valiosa, pero no es una gran inversión aún. El mercado ya la ha reconocido. De hecho, hice la valorización de Zoom, también una empresa en la que todos se están involucrando. Y es una historia más expansiva porque creo que más personas van a utilizar Zoom en escuelas, en negocios. Y les di un ingreso mucho mayor, los ingresos que les di, de más o menos 15.6 billones en 10 años. Era una empresa que tenía menos de $1 billón antes de esta crisis. Es más o menos el doble de los ingresos que le di a Zoom antes de esta crisis. Y el valor que yo les daba era más o menos $71, pero a $147 es una empresa que es más valiosa, pero no es buena inversión ya. Finalmente, Boeing, si a una empresa se le va a hacer daño en esta crisis es Boeing. Pensemos en por qué. Es una empresa vieja, madura, con mucha deuda. Hace aviones. ¿Quiénes compran los aviones? Aerolíneas, y todas las aerolíneas están a punto de quebrar. La organización conté una historia un poco deprimente de menor crecimiento, mayores pérdidas y una probabilidad de 15% de que no lo sobreviviría. Ese día se estaba vendiendo a 132 y Boeing se verá impactada. Su historia se hará menos valiosa, pero adivinen qué, es una buena inversión. Las buenas empresas pueden ser malas inversiones y las malas pueden ser buenas. Pero mi punto es con Tesla, Zoom y Boeing, después de la crisis voy a regresar a lo básico siempre, a hacer exactamente lo que hacía antes de la crisis, porque eso es lo que necesitamos en una crisis, es tener unos cimientos, una estructura que puedas utilizar que tenga sentido a medida que las personas a tu alrededor están enloqueciéndose. Es todo lo que tenía que decir. Voy a desactivar mi pantalla y devuelvo la sesión. Si tienen preguntas, pueden hacerme esas preguntas. Very revealing and colaboradores de Grupo Argos que hoy están tomando o hacen parte de un curso sobre finanzas
para no financieros que arrancó en mayo del año 2019. Este es su último módulo, básicamente relacionado con temas de estructuración de proyectos. Teníamos como invitado al doctor Damodaran presencial en Medellín. Por razones obvias, decidimos hacerlo de manera virtual, pero también tuvimos la oportunidad de poder compartir su presentación no solamente a nivel de los 130 personas que están tomando este curso, sino también todos los colaboradores de Grupo Argos y personas que se han inscrito para tomar este lecture o conversación. Así que a todos ellos, muchísimas gracias y gracias por darnos la oportunidad de tener al profesor Damodaran en su último lecture de este curso que montamos en mayo del 2019. Let me, Professor Damodaran, I have 2 or 3 questions here. I would like to start. The first one will be about active and passive investors. Right. La primera pregunta tiene que ver con inversionistas activos y pasivos. Si miramos la situación, por ejemplo, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, de que la liquidez en mercados capitales es un reto cuando tienes un grupo masivo de inversionistas pasivos que está afectando la liquidez de las acciones. De una mano tienes los beneficios de los bajos costos y el desempeño que acabas de presentarnos de los inversionistas pasivos, y de otra mano tienes inversionistas activos que también tienen una contribución importante a la liquidez y en el crear de un mercado más eficiente. Esta situación en países en desarrollo, ¿cómo manejas la situación de lo pasivo versus liquidez? Y quiero explicar la pregunta en español un momento. O inversionistas activos e inversionistas pasivos. Como él lo mostró en su presentación, veíamos cómo los inversionistas pasivos han tenido un mejor desempeño que los inversionistas activos. Sin embargo, los inversionistas activos son supremamente importantes para darle liquidez a las acciones. Y el tema de liquidez es un tema que es fundamental en estos mercados y más en los mercados emergentes, como es el caso de Colombia, donde uno de los problemas serios es de liquidez. Entonces, ¿cómo puede uno balancear, digamos, esas fuerzas entre lo que está pasando con los inversionistas pasivos y el tema de liquidez y formación de precios? I think it is true that Creo que es cierto que si tuvieras un mundo solamente de inversionistas pasivos, que pierdes dos cosas: es que perderías liquidez porque no tendrías la actividad que ves en la inversión activa y la información que obtienes. Los inversionistas activos obtienen información de las empresas, pero creo que la presencia de inversionistas pasivos no detiene a los activos en Latinoamérica. Si estamos hablando de la liquidez, no es porque no tengas inversionistas pasivos, sino porque los activos suelen huir de los mercados cuando se asustan, cuando se intimidan. Muchos inversionistas se van de Colombia cuando creen que está en crisis. Entonces, una gran parte de tu liquidez depende de esos inversionistas extranjeros, de hecho. Y si tomas todos los mercados latinoamericanos, y recordemos, Latinoamérica aún vemos que no hay suficientes inversionistas individuales invirtiendo en equity. Uruguay es un caso extremo. En Uruguay todos quieren un depósito fijo, todos quieren una tasa fija, no quieren tener lo que llamamos la cultura de equity, es que se invierte en acciones esperando subidas y caídas, pero tienes que vivir con ambas cosas. Creo que Latinoamérica, las culturas de equity crean liquidez. Y eso no es pasivo ni activo. De pronto, la presencia de vehículos de inversión activa generará más interés y eso a largo plazo es bueno para la liquidez. Y creo que se está sobreestimando el impacto de los pasivos. Me gustaría creer que los activos salen a buscar información, hacer investigación, pero después de ver, yo soy un cínico
yo no veo que hayan todas esas cosas buenas. Los inversionistas activos son del rebaño, ellos siguen a los demás, son seguidores activos, les gusta presentarse o hablar de sí mismos como si fueran muy informados, pero si miramos un director de mutual funds en Boston, básicamente él está mirando lo que hacen los demás y hace lo que ellos. Entonces me gustaría sentirme esperanzado o optimista, pero con respecto a ellos, pero no creo que ellos lo sean. Storytelling. Mm-hmm. Guidance about the performance, the future performance of the company because of the uncertainty. Mm-hmm. So they prefer rather to keep quiet and maybe to have more and to give guidance, but not now. Yeah. What's your view about that? Because to link that storytelling and numbers. First, I mean, to me, guidance is a useless thing to have. I mean, if you want to go to Spanish. La guianza es algo inútil. Vas a hacer la traducción a español, sí. De guía al mercado, las compañías escritas en bolsas normalmente en sus reuniones con inversionistas dan guidance de lo que están viendo hacia el futuro. Algunas compañías en el mundo, básicamente por el nivel de incertidumbre, están tomando la decisión de no dar guidance en estos momentos precisamente por la cantidad de incertidumbre que existe. Quería preguntarle a él, dado lo que mencionaba en su presentación de lo importante que es tener, digamos, la historia y que sea coherente con los números, ¿cuál es su visión respecto a esta actitud que han tomado algunas compañías a nivel mundial? Voy a responder esto diciendo que soy lo suficientemente viejo como para recordar cuando las empresas no daban guianza. Las empresas estadounidenses en los 80s y los 90s no daban. Entonces creo que es una bendición mixta. Lo que está queriendo hacer la empresa es poner a los analistas de acuerdo cuando se trata de ganancias a corto plazo, pero no, básicamente te habla de lo que va a suceder en el próximo mes, el próximo trimestre, pero la historia es lo que ves para tu empresa a largo plazo. No culpo a las empresas por de pronto no dar guianza o guidance. Y no lo doy porque sabes que no soy Dios, no sé lo que va a hacer el virus, no sé si la economía se va a cerrar, pero eso no me va a detener de contar mi historia de lo que pienso que hará la empresa post-virus. Pero entonces, si no me dan guianza, está bien, pero si no me dicen qué creen que va a cambiar a largo plazo, qué estás haciendo en la empresa que te va a cambiar. Y un buen gerente, un buen CEO te va a decir, mira, no puedo decirte lo que sucederá en el 2020, pero esto es lo que estamos haciendo para fortalecernos en el mundo post-virus, en el 2021, 22 y 23. Esa es la historia. Entonces estoy dispuesto a renunciar a esa guianza o guidance, pero quiero una historia y si no me la van a contar, yo debo contármela para mí mismo, para esa empresa, porque creo que eso es lo que va a guiar mi valorización. Hay que contar la historia. Otra pregunta que tiene que ver con estructura capital. Uno de los puntos que mencionas en la presentación tiene que ver con deuda. Y cuando ves a algunas empresas, en los casos, ¿cómo incluimos esto en la valorización, esta opción de tener una estructura capital flexible? Porque si regresamos a lo fundamental, como la teoría, si tenemos una estructura de bajo capital, el costo de capital es alto. Sin embargo, con la situación, no solo de ahora mismo, sino si regresamos a 2008, el valor, la opcionalidad o la flexibilidad de la deuda, que tiene valor tremendo. ¿Cómo ponemos eso en la valorización, esa posibilidad de tener una estructura capital más flexible? Vas a traducir al español.
él mencionaba que uno de los temas críticos que había visto durante todos los movimientos accionarios recientes tienen que ver con las compañías con endeudamiento alto. Cuando uno se pone a mirar desde el punto de vista teórico, una compañía con estructuras de capital bajo normalmente tienden a tener un costo de capital más alto, afectando el valor. Sin embargo, en las crisis recientes hemos visto cómo compañías con niveles de apalancamiento más bajo pues han tenido un mejor desempeño, que desde el punto de vista, digamos, de opcionalidad, deberían reflejar un mayor valor desde el punto de vista técnico. La pregunta que le hago al profesor Damodaran es cómo incorporar esto desde el punto de vista de análisis de valoración que él hace. Well, Creo que es un buen punto, y seamos claros, a medida que se incrementa la tasa de deuda. A veces las empresas son demasiado casuales, asumen que si prestamos más, el costo de capital se reduce, y eso definitivamente no es cierto si eres dinámico a la hora de recalcular esos costos. Yo, por ejemplo, estimaba la tasa de deuda óptima para Boeing en alrededor de 20%. Eso es 20% deuda, 80% equity. Es más o menos donde estaba. ¿Y por qué tan bajo? Porque los beneficios de la deuda se han reducido más o menos a la mitad durante los últimos 3 años. Entonces, primero es cierto que a veces, a medida que incrementas la deuda, el costo de capital se reduce, pero también siempre que haces eso pierdes un poco de flexibilidad. Si tienes más deuda, estás un poco más atrapado. Entonces, esta crisis nos ha resaltado el hecho de que si vas a cometer un error, es mejor que esté por debajo. Es mejor tener muy poca deuda que tener demasiada. Y si estás en un mercado donde hay problemas de liquidez en Latinoamérica, preocupas de los mercados capitales, debes preocuparte por esto. Entonces, algo que creo que surgirá de esto es que las empresas en lo general se volverán menos perezosas con respecto a decidir su mezcla correcta de deuda y capital, no asumir que si presto más dinero el costo de capital se reduce. Y mientras más joven eres como empresa, mientras más te preocupes por mercados capitales en los que operas, más tienes que protegerte. Puede que no tengas deuda en absoluto. Si te preocupa tanto el cierre de mercado capital, que la supervivencia se vuelve un problema, mi sugerencia sería que no prestes dinero. Los beneficios que obtienes de la deuda son pequeños, relativos o a comparación de los costos potenciales. La última pregunta en empresas de alto crecimiento como Tesla, calcular el flujo de caja futuro es clave. ¿Qué abordaje utilizas para estimarlos en empresas de alto crecimiento para el valor, para el inversionista de valor moderno? De caja futuros es una tarea mucho más compleja. ¿Cuál es la metodología para calcular esos flujos futuros en compañías de esta naturaleza que tienen enfoque de alto crecimiento? Well, I'll first take out the word calculate. It's estimate. Voy a eliminar la palabra calcular, es estimar. En calcular implica que hay una especie de fórmula muy específica, pero es estimar. Y segundo, es que no hay un truco. Por el motivo que creo que las historias son muy claves, es porque los flujos se basan en la historia. En mi blog, en mi blog tengo una sección donde permito que la gente cuente sus propias historias y los lidero en el proceso de convertir historia en insumos, porque es eso lo que impulsa. Yo no estoy adivinando, voy a poner 10%, 20% en esto. Y cuando todo esté dicho, recuérdate que vas a estar equivocado el 100% de las veces. Es decir, nunca he valorizado una empresa donde los flujos resulten exactamente como se esperaba. Y está bien que te equivoques. De hecho, no tienes que tener la razón para ganar dinero, simplemente tienes que equivocarte menos que los demás. Entonces no es cuestión de cómo hacerlo correctamente, no, acepta que vas a estar equivocado. Lo mejor que puedes hacer es estimar según la información que tengas en el momento. Todo lo demás se resolverá. Much for your time and with us today. Profesor Damodaran, gracias por su tiempo.
técnica, seria, sobre los conceptos de valor, la importancia del valor futuro de las compañías, de lo importante que es el sector productivo, el sector real y las empresas como base fundamental de una economía y de un país. Y a todos, de nuevo, de parte del Grupo Argos, de todos los 14.000 colaboradores, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy y haber tenido esta conversación. Professor Dameron, thank you so much and see you next time. Thank you, appreciate it. Stay safe.